Buenas. Hoy analizaremos la partida de Anatoly Karpov en la última ronda del prestigioso torneo de Hastings celebrada en dicha ciudad al sur de Inglaterra a finales del año 1971 y principios del año 1972. El joven Anatoly se enfrentaba al maestro FIDE inglés Peter Richard Markland, quien justamente ese año encabezaba la lista del FIDE de Inglaterra. Como a Karpov solo le valía la victoria para ganar el torneo, el futuro campeón mundial hizo gala de su inquebrantable espíritu de lucha. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con la jugada peón e4, y Markland contestó con su habitual defensa francesa tras las jugadas peón e6, peón d4 y peón d5. Ahora las continuaciones más habituales son caballo c3, considerada como la línea principal, caballo d2, apodada como la variante Tarrasch, peón e5, la variante del avance, y peón e por d5, la variante del cambio. El joven Anatoly era un fiel practicante de la jugada caballo d2, que se considera la opción más posicional de afrontar la defensa francesa. Sin embargo, Markland no había tenido mucho éxito frente a la variante principal en ese torneo, y por este motivo Karpov se aventuró a jugar caballo c3. Después de caballo c3, Markland optó por alfil b4, que es la respuesta más frecuente en la base de datos de partidas de grandes maestros, planteando así la famosa variante Finauer. El 11º campeón mundial, Bobby Fischer, dijo lo siguiente sobre esta defensa. Puede que me vea obligado a admitir que la Finauer es una defensa sólida, pero lo dudo. Se trata de una defensa antiposicional y que debilita el flanco de rey. La verdad sea dicha, Fischer nunca acabó de tener buenos resultados contra la defensa Finauer, y hoy en día los módulos de ajedrez aún no la han refutado. Esta defensa busca dañar los peones del flanco de dama y plantear un medio juego complejo, donde las blancas acostumbran a dirigir el juego hacia el flanco de rey de las negras, el cual se ha visto debilitado con la marcha del alfil de f8. Además, el movimiento alfil b4 amenaza la captura peón d por e4, gracias a la clavada en la diagonal negra. Por consiguiente, las blancas deben responder con el movimiento peón e5. Una vez el centro de peones está fijado, las negras empiezan a socavar el peón en e5 mediante la jugada habitual en la defensa francesa peón c5. En el encuentro, Anatoly optó por la variante principal, con peón a3. Pero querría brevemente comentar que en el canal hemos cubierto la jugada alternativa alfil d2. Dicho movimiento lo vimos en la famosa partida de Aliojin en el torneo de San Remo, partida comúnmente conocida como la pistola de Aliojin. Os comparto el enlace del vídeo en la parte superior de la pantalla. Bien, volviendo a la partida entre Karpov y Markland, las blancas optaron por el movimiento peón a3 y las negras respondieron con la jugada típica de la variante Finauer, alfil por c3 jaque. Después de la recaptura peón b por c3, hemos llegado a una posición que vale la pena comentar con un poco más de detalle. Las negras tienen una mejor estructura de peones, con una sola isla, frente a las dos islas de peones de las blancas. Asimismo, el peón en c3 es débil, y la falta de un peón en la columna B implica que las casillas a4 y c4 son puntos de entrada para las piezas de Markland. A cambio, las blancas gozan de la pareja de alfiles, mayor espacio en el centro y buenas perspectivas de atacar en el flanco de rey de las negras. Tras peón b por c3, el encuentro continuó con dama c7, ojeando los puntos débiles en la columna C, y en la partida Karpov optó por la jugada caballo f3. Cabe decir que la respuesta más crítica sería dama g4, aprovechando que el defensor natural en la casilla g7, el alfil en f8, ha abandonado el tablero de forma prematura. Ahora bien, el tipo de posiciones que surgen tras la jugada dama g4 son muy agudas y de un tono claramente táctico, unos rasgos que no eran los favoritos del 12º campeón mundial. Por consiguiente, Karpov optó por caballo f3, caballo e7 desarrollando el flanco de rey y peón a4, un movimiento importante en esta variante. Las blancas liberan la casilla a3, que en un futuro puede ser útil para el alfil de casillas negras. Fíjense cómo la casilla de 6 es especialmente débil, sin peones en e7 y c7 que la defiendan, ni un alfil de casillas negras que cubra dicho punto. Bien,
Tras peón a4, Markland contestó con el movimiento peón b6, que aspira a jugar alfil a6 para intercambiar su alfil malo por el alfil bueno rival, y al mismo tiempo arrebatar la pareja de alfiles a su contrincante. Karpov evitó dicho plan con la jugada alfil b5 jaque, distrayendo las piezas menores del flanco de dama. Si caballo bd7, entonces alfil a6 ya no sería posible, porque el caballo no protegería la casilla a6. Así pues, Markland optó por alfil d7, intentando intercambiar alfiles, pero Karpov, correctamente, lo evitó con la jugada alfil d3, apuntando hacia el flanco de rey. Después de caballo b, c6 y enroque corto, las negras deben decidir a dónde quieren llevar su monarca. En el encuentro, Markland eligió la jugada peón h6, que prepara la jugada enroque corto. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿era necesario emplear un tiempo con este movimiento de peón? La respuesta es que sí, ya que tras la hipotética jugada enroque corto, seguiría el regalo griego alfil por h7 jaque. Fíjense cómo el peón en e5 cumple una excelente labor impidiendo que un caballo en f6 defienda a su rey. Tras alfil por h7 seguiría rey por h7 y caballo g5 jaque, abriendo la diagonal blanca para la dama. Por un lado, si rey g8, entonces dama h5 y la entrada en h7 sería inevitable, ganando el peón en g7 y dejando la seguridad del rey muy comprometida. Por otro lado, si rey g6, entonces seguiría el mecanismo habitual con peón h4, peón f6, buscando dar un escape al rey, peón h5 jaque, rey h6, caballo por e6 jaque descubierto, rey h7 y caballo por c7, ganando la dama con una ventaja de material ganadora. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras enroque corto de las blancas. Markland evaluó correctamente que el movimiento enroque corto era prematuro, y por este motivo las negras optaron por jugar primero peón h6, cubriendo el salto letal del caballo a la casilla g5. El encuentro siguió con torre 1 mejorando la posición de la pieza pesada, caballo a5 ojeando la casilla débil en c4 y dama d2, un movimiento temático que busca pasar la dama al flanco de rey, vía la casilla d2 y f4. Podríamos decir que nos encontramos ante el primer momento crítico de la partida. Markland debe tomar una decisión en cuanto a la posición de su monarca. Mientras el rey permanezca en la casilla e8, las torres seguirán desconectadas y por ende descoordinadas. El módulo de ajedrez recomienda la jugada peón c4, que desde un punto de vista posicional no es un movimiento atractivo, ya que elimina la presión hacia el centro de las blancas. Ahora bien, la jugada peón c4 permite cerrar el flanco de dama para que el rey de las negras pueda enrocarse en largo y conectar así las torres en la octava fila. Sin embargo, Markland eligió la jugada torre c8, que da una ventaja considerable a las blancas, ya que ahora el monarca de las negras no puede huir al flanco de dama. Después de torre c8, la partida siguió con peón h4, ganando espacio en el flanco de rey, enroque corto y dama f4, dirigiendo la pieza más poderosa hacia las puertas del enroque rival. Markland, viendo que la ofensiva blanca empezaba a resultar amenazante, optó por el movimiento peón f5, buscando cerrar las líneas de entrada hacia el monarca en g8. Ahora bien, como las blancas disponen de la pareja de alfiles, estas deben tratar de mantener la posición abierta. Por consiguiente, el joven Anatoly contestó con el movimiento peón f por e6, capturando al paso y abriendo la columna e para la torre. Tras la recaptura de las blancas, Markland correctamente eligió torre por f6, ya que la otra opción con dama por f4 permitiría a las negras activar su alfil de casillas negras, a la excelente casilla f4. Después de torre por f6, las blancas ya no disponen de un peón en e5, que apoye la ofensiva en el flanco de rey. Ahora bien, tras la jugada previa, peón f5, las negras han debilitado su estructura de peones, y la casilla negra en e5 es una brecha en la posición de Markland. Así pues, Karpov eligió la mejor jugada de la posición, dama por c7, con la idea de plantear un medio juego donde su pareja de alfiles y la estructura de peones un poco débil de su rival le otorguen una ventaja. Después de dama por c7 siguió torre por c7 y peón d por c5, buscando abrir el centro para sus alfiles.
La respuesta torre por C5 no es posible por alfil A3, ganando el caballo en E7. Por lo tanto, Markland optó por peón B por C5, caballo E5 colocando la pieza menor en su puesto avanzado natural y alfil C8. Las negras conservan acertadamente su alfil, ya que de lo contrario, el peón en E6 quedaría débil y la pareja de alfiles no tendría rival. Bien, podríamos decir que hemos llegado al segundo momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que las blancas tienen una ventaja muy notable, gracias a la pareja de alfiles, el poderoso caballo en E5 y las buenas perspectivas de las torres blancas en las columnas E y B. Según el módulo de ajedrez, las mejores jugadas eran alfil A3 atacando el peón en C5, caballo G4 atacando la torre en F6 y torre B1 controlando la única columna abierta del tablero. Sin embargo, Karpov eligió la jugada aparentemente lógica peón C4, que busca abrir el centro para sus alfiles. No obstante, dicha jugada conlleva el problema de que la casilla B4 queda temporalmente expuesta, hecho que aprovechó inmediatamente Markland para mejorar su caballo en A5. Después de peón C4, la partida siguió con caballo C6, presionando el caballo en E5, alfil B2, reforzando el corcel, y caballo B4, colocando la pieza menor en una casilla excelente. Ahora las negras pueden eliminar la pareja de alfiles rival, con caballo por D3, ya que el alfil no goza de muchas más casillas. Aunque la evaluación de la posición se encuentra igualada, Karpov diseñará un plan para hacerse, de nuevo, con la iniciativa de la posición. Dicho plan empezó con la jugada peón A5, ganando espacio en el flanco de dama, impidiendo la jugada peón A5 reforzando el corcel y buscando fijar el peón en la casilla A7. El encuentro continuó con torre F8, alfil A3 atacando el caballo y peón D por E4, aprovechando que la respuesta preferible alfil por C4, manteniendo la pareja de alfiles, no es posible por caballo por C2, con un ataque doble a las dos torres y por ende ganando material. Por lo tanto, tras peón D por C4 siguió caballo por C4, torre F4 activando la torre y atacando el peón en H4. Caballo D6, caballo por D3, peón C por D3 y torre por H4. En este momento las blancas podrían simplificar más la posición, con caballo por C8, caballo por C8 y torre por E6, nivelando el balance de material. No obstante, esta política de juego hubiese disminuido las probabilidades de ganar la partida al joven Anatoly, hecho que no le habría permitido ganar el torneo de Hastings. Por este motivo, en vez de caballo por C8, las blancas jugaron caballo E4 de vuelta, centralizando la pieza menor y atacando al peón en C5. Markland intentó defender dicho peón con torre H5, pero tras torre C1, el peón es insalvable. El encuentro continuó con alfil B7, colocando la pieza menor en una buena diagonal, caballo por C5, recuperando el peón de déficit, y alfil D5, centralizando la pieza en un puesto excelente. Karpov contestó con peón F3, creando un espigón de peones en G2 y F3, restringiendo el alfil en D5. Torre F5, devolviendo la pieza al centro, y peón A6, fijando el peón en A7. Las blancas impiden que el peón en A7 pueda avanzar, y por ende este puede ser susceptible de ser atacado por el alfil de casillas negras. Dicho esto, la evaluación de la posición sigue estando igualada, y con tantas piezas en el tablero, resulta difícil creer que el peón en A7 pueda ser una debilidad crítica. Ahora bien, en las próximas jugadas veremos cómo Karpov jugará de forma proactiva, buscando debilitar el peón en A7, mientras que Markland caerá en un juego pasivo y sin un propósito claro. Después de peón A6 siguió torre F7, sobreprotegiendo la séptima fila, caballo E4 centralizando el corcel, caballo F5 activando el caballo, alfil C5 colocando la pieza menor en su mejor diagonal y atacando el peón débil en A7. Creo que la posición actual empieza a denotar la diferencia entre los alfiles de ambos jugadores. Mientras que el alfil de Karpov ataca la debilidad en A7 y restringe los saltos del caballo en F5, el alfil de las negras en D5 está controlado por los peones blancos y no puede atacar el peón avanzado en A6. Markland optó por mantenerse a la espera con torre C8 y Karpov respondió con alfil F2, despejando la columna C y aumentando la dominación del caballo en F5. Fíjense que ahora no solo las casillas D4 y E3 están cubiertas, sino que las casillas G3 y H4 también lo están.
Marland continuó con torre FC7, doblándose en la columna C, y forzando torre por C7 y torre por C7, ganando la columna C. No obstante, el intercambio de torres beneficia a las blancas, ya que el peón en A7 pierde un defensor. Asimismo, las blancas pueden ocupar la otra columna abierta, con torre B1, con la idea de invadir la octava fila rival. Bien, tras torre B1 el encuentro siguió con el movimiento caballo E7, torre B8 jaque, rey H7 y rey H2, una jugada muy karpoviana, evitando algún jaque intermedio inoportuno y poniendo el rey a buen recaudo antes de embarcarse en complicaciones tácticas. Marland continuó con caballo G6 con la idea de quizás presionar el peón en D3 y Karpov contestó con el movimiento caballo C5, mandando la caballería al ataque. Podríamos decir que nos encontramos ante el tercer momento crítico de la partida. Hasta el momento Marland ha realizado una buena labor manteniendo la posición igualada, pero al mismo tiempo Karpov ha conseguido mantener suficiente tensión en la posición. Por ejemplo, las blancas están amenazando el movimiento torre B7, entregando una calidad, pero en caso de que esta fuese aceptada, la recaptura peón A por B7 aseguraría la coronación del peón. A pesar de esta amenaza táctica, el módulo de ajedrez sigue indicando que las negras podían defender esta posición, con las jugadas caballo E7 y caballo E5, dirigiendo el corcel hacia la casilla C6. Sin embargo, el jugador inglés, a una jugada del control de tiempo, optó por la jugada torre C6, que da una ventaja considerable a las blancas. Antes de seguir con la jugada del encuentro, creo que vale la pena mostrar por qué el movimiento caballo E7 mantenía la evaluación igualada. Después del hipotético movimiento caballo E7, la jugada que Karpov empleó en la partida, torre C8, no sería un problema, porque tras caballo C6, torre D7, torre por torre y caballo por torre, el peón en A7 seguiría estando defendido por el corcel en C6. Asimismo, el golpe táctico con torre B7 no es efectivo, ya que las negras pueden capturar la torre con alfil por B7, peón A por B7 y caballo C6, controlando el punto de coronación en B8. Si caballo por E6, entonces torre por B7 y las negras tienen un final completamente ganado. Por lo contrario, si alfil G3, entonces torre F7, peón B8 igual a dama, caballo por B8, alfil por B8 y peón A5, llegando a un final donde las blancas tienen dos piezas menores a cambio de una torre y un peón. La evaluación del final sería de ligera ventaja negra, ya que la torre puede apoyar el peón pasado alejado y a su vez ejercer presión hacia el flanco de rey. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras caballo C5. Acabamos de demostrar por qué la variante caballo E7 hubiese permitido a las negras mantener la posición igualada. Marland eligió la jugada comprensible torre C6. Sin embargo, el problema de la jugada torre C6 es que debilita la séptima fila, y Karpov no dejó escapar esta ocasión y contestó con el movimiento excelente torre D8, buscando infiltrar la pieza pesada a la casilla D7. Las negras intentaron controlar de nuevo la séptima fila, con torre C7, pero entonces las blancas respondieron con la jugada torre D7, forzando un cambio de torres tras torre por D7 y caballo por D7. Después de esta escaramuza táctica, Karpov ha logrado eliminar todas las torres del tablero, hecho que ha debilitado el peón en A7, quien ahora está desprovisto de defensores naturales. Las negras siguieron con alfil C6 atacando el corcel, y Karpov lo desplazó a la casilla B8, defendiendo el peón en A6. Después de 43 jugadas, podríamos decir que nos encontramos ante el último momento crítico de la partida. Karpov ha logrado llegar a una posición donde el peón en A7 va a caer como fruta madura del árbol. Ahora bien, el módulo de ajedrez es conocido y temido por tener recursos defensivos a raudales. En la partida, Marland eligió la jugada alfil B5, que fue el error decisivo del encuentro. Sin embargo, la jugada alternativa alfil A8 permitía a las negras luchar por las tablas. Veamos rápidamente dicha variante. Tras el hipotético movimiento alfil A8 seguiría alfil por A7 ganando el peón, caballo E5 controlando el corcel rival, peón D4 evitando perder el peón y caballo C6, movimiento clave. Las negras fuerzan un cambio de caballos con caballo por C6 y alfil por C6, hecho que transforma la posición en un final de alfiles de distinto color. A pesar de que las blancas tienen un peón pasado a dos casillas de la coronación, el alfil de casillas blancas controla el punto de coronación,
hecho que hace muy difícil ganar este final. Es por este motivo que la variante con alfil A8 hubiese dado mejores perspectivas de lucha a las negras. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento caballo B8. Markland tenía en mente el tema táctico de dominación del alfil frente al caballo, pero como veremos, no fue suficiente para mantener la partida cerca de las tablas. Tras el movimiento del encuentro alfil B5, buscando controlar todos los saltos del caballo en A6, C6 y D7, Karpov respondió con alfil por A7, culminando su estrategia de ganar de hecho peón, y caballo E7, intentando frenar el peón pasado. No obstante, tras alfil B6, dejando paso al peón, caballo C8 atacando el alfil C5, rey G6 y peón A7, las negras deben entregar material para detener el poderoso peón pasado, con caballo por A7. Dicho esto, después de alfil por A7, las blancas tienen un final técnicamente ganado, gracias a que Karpov aún dispone de 3 peones en el tablero. La única esperanza de las negras es intercambiar todos los peones y llegar a un final de tablas de alfil y caballo frente a alfil. No obstante, Karpov no va a permitir semejante escenario. Veamos cómo el joven Anatoly condujo esta parte final del encuentro con maestría. Después de alfil A7, las negras siguieron con peón E5, buscando eliminar un par de peones, tras peón D4, peón E por D4 y alfil por D4. A continuación, Markland aparta el monarca con rey F7 para poder seguir con la liquidación de los peones del flanco de rey. El encuentro continuó con peón F4, peón G5, peón F por G5, peón H por G5 y rey G3, desfilando el monarca hacia el centro del tablero. A pesar del poco material que permanece en el tablero, hay dos sutilezas relevantes que valen la pena ser comentadas. En primer lugar, el caballo en B8 está completamente dominado por el alfil en B5, hecho que impide a Karpov activar su corcel. Podemos pensar que el monarca de las negras podría simplemente ir a capturar la pieza menor, pero la clave está en que el alfil de casillas negras siempre puede defender la pieza desde la distancia. La segunda sutileza reside en que las negras pueden sacrificar su alfil por el peón en G2 e intentar luchar por las tablas en un final de rey frente al alfil, caballo y rey. En el encuentro, Markland optó por rey G6, pero creo que es instructivo comentar brevemente la variante con alfil F1. Después del hipotético movimiento alfil F1, podría seguir rey F2, alfil por G2 y rey por G2, llegando a su susodicho final, donde las blancas disponen de solamente un caballo y un alfil para ganar. Ahora bien, es conveniente recordar que con estas dos piezas menores sí es posible dar jaque mate a un rey. A pesar de que el jaque mate del alfil y el caballo es más lento que el de torre o el de dama, este jaque mate se puede materializar en aproximadamente 40 jugadas. A grosso modo, el jaque mate de caballo y alfil tiene los siguientes pasos. Primero, llevar todas las piezas al cuadrante central. Segundo, forzar el monarca rival hacia el rincón donde está la gran diagonal del alfil. Tercero, cortar el monarca en el comúnmente llamado triángulo grande. Cuarto, cortar el monarca en el triángulo mediano. Y quinto, cortar el monarca en el triángulo pequeño. A título de ejemplo, la posición final de jaque mate podría ser con un rey de las negras en H8 y las piezas blancas con un alfil en F6, un rey en G6 y un caballo en H6, así como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. Debo añadir que las jugadas de espera deben hacerse con el rey o el alfil, ya que el caballo no puede triangular, es decir, no puede perder un turno y crear una situación de Zugzwang. Bien, el único inconveniente más allá de la técnica es que en ajedrez existe la regla de las 50 jugadas. Esta regla especifica que si en los últimos 50 movimientos no ha habido ninguna captura de pieza o peón, la partida se considera automáticamente tablas. Por consiguiente, esta casuística dificulta que el bando atacante pueda realizar todas las jugadas para llegar a dar jaque mate con el caballo y el alfil. Afortunadamente para Karpov, la posición actual tiene una particularidad, ya que aún existe un peón en G5. Así pues, las blancas pueden usar este detalle a su favor, retrasando al máximo la captura de dicho peón para poder extender el límite de las 50 jugadas. Por lo tanto, para un jugador de la talla de Anatoly Karpov, esta posición es fácil de ganar, hecho que explica por qué su rival no quiso entrar en esta variante. Una vez hemos cubierto estos detalles, volvamos a la partida tras la jugada rey G3. A pesar del poco material que quedaba en el tablero,
Ambos jugadores debían tener en cuenta varios conceptos claves de finales. Después de rey G3, el encuentro acabó con rey G6, rey F3, rey F5 y peón G3, colocando el peón en una casilla donde no puede ser atacada por el alfil de casillas blancas. En este momento, Marland se rindió, ya que el final está completamente perdido. El problema es que las negras están permanentemente en Zugzwang, ya que si por un lado mueven el rey, el monarca rival avanzará hacia el peón en G5. Por otro lado, si mueven el alfil, entonces el caballo podrá activarse y salir del cerco en el cual está por el momento sometido. En última instancia, las blancas ganarán el peón en G5 y en consecuencia la coronación del peón blanco será inevitable. En conclusión, esta partida es un buen ejemplo para demostrar el espíritu de lucha de Anatoly Karpov, quien tras esta victoria ganó el torneo de Hastings junto a Viktor Korchnoi. El joven Anatoly se hizo con una ventaja considerable en la apertura, pero después de un medio juego complejo, su rival consiguió igualar la partida. Esto no impidió a Karpov de seguir luchando y crear un nuevo plan basado en primero fijar y posteriormente capturar el peón en la casilla 7, llegando a un final ganador. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.